Bien, pues para comenzar vamos a ver qué es la PTU. Y la PTU, tal cual, es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. ¿Esto qué es? Es un derecho que tienen todos los trabajadores de recibir una ganancia que se obtiene a partir de la realización de la actividad o del producto de la empresa. Es decir, es como un reconocimiento que va a obtener el trabajador por haber participado en el desarrollo de esta actividad o de este servicio que el patrón esté dando, ¿no? Esto lo podemos ver en el artículo 123 de la Constitución y en el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Quién debe pagar la PTU? Bueno, pues tenemos dos entes que principalmente son los responsables del pago de la PTU. Uno son las personas físicas. ¿Quiénes son estas personas físicas? Es quien realiza cualquier actividad económica, el cual tiene derechos y obligaciones ante el Estado. Y la otra persona es la persona moral, la cual tiene igual derechos y obligaciones ante el Estado, pero a diferencia de las personas físicas, estas se denominan con base a su razón social o a su denominación, independientemente del nombre de la persona o las personas que la conformen. Las personas físicas no tienen un nombre o razón social, más bien están dadas de alta o constituidas por el nombre de la persona física, valga la redundancia, que la integra. Entonces, las personas morales sí cuentan con un nombre o denominación y las personas físicas únicamente se van a representar por el nombre de la persona que interviene en esta actividad. ¿Cómo se reparte o cómo se determina el porcentaje de la PTU? Bueno, pues las empresas van a distribuir el 10% de las utilidades que hayan generado en el ejercicio anterior. ¿Esto cómo se realiza? Bueno, pues se tiene que definir con base a una comisión, que es la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa. Esto lo determina la Ley Federal del Trabajo en su artículo 117 y hasta el 119. La base de la utilidad es la renta gravable, por lo que se reporta en la declaración anual del impuesto sobre la renta. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, nos dice que la base con la que se determina el 10% de la utilidad es la diferencia que tenemos de los ingresos percibidos menos la cantidad que no haya sido deducible. Esto nos va a dar el ingreso para la renta gravable, perdón. Y a esto se le va a descontar todas las deducciones que haya realizado el patrón. Sobre esta cantidad se le va a determinar el 10% y este es el monto que va a distribuir como utilidad la empresa. Posteriormente, la PTU se calcula con respecto de la utilidad del ejercicio anterior, determinada del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Como les comentaba, pues bueno, es todo lo que generó la empresa de ganancias, por llamarlo de alguna forma, en el ejercicio anterior. No se hará compensaciones en los años con pérdidas. Esto quiere decir que si la empresa no generó una ganancia y al contrario generó una pérdida, entonces la empresa no está obligada a hacer una distribución de estos montos. La PTU tenemos dos plazos para poder pagarla. La primera es para las personas morales. Ellos tienen la obligación de presentar su declaración anual el día 31 de marzo de cada año. Esta es la fecha límite para que ellos generen su declaración anual y posteriormente contamos con 60 días para poder hacer el pago de la PTU que corresponda a los trabajadores. En el caso de las personas morales, tenemos hasta el día 31 de mayo pues del 2024 en el caso de este ejercicio, pero debemos de tomar en cuenta que si la declaración se presentó antes del 31 de marzo, entonces a partir de esa fecha va a empezar a correr los 60 días que tenemos como fecha límite para hacer el pago de la utilidad que le corresponde a los trabajadores. Por otra parte, tenemos la otra fecha límite, que es para las personas físicas. Ellas cuentan como fecha límite el 30 de abril de cada año y posteriormente 60 días para hacer el pago de la PTU que corresponde a los trabajadores. En este caso, si la persona física hizo su declaración el 30 de abril, pues bueno, tenemos 60 días que nos da como resultado el 30 de junio para poder hacer el pago de estas cantidades.
Igual, si la declaración la presentó la persona física antes del 30 de abril, bueno, a partir de la fecha que haya realizado la presentación, tenemos 60 días para poder hacer entrega de la PTU. ¿Cuándo es exigible el pago de la PTU? Bueno, tenemos dos situaciones. La primera es considerar la declaración anual. La declaración anual de impuestos debe entregarse a los empleados dentro de los 10 siguientes días a la fecha que se presentó. Es decir, como les comentaba, tenemos que hacer la declaración como persona moral y presentar la información a los trabajadores hasta 10 días posteriores a los que nosotros generamos esta declaración ante el SAT para que los trabajadores puedan revisarla, saber si están de acuerdo con los números, que los montos y las cantidades que se están determinando sean correctos y posteriormente ellos aceptar que la información es correcta. En caso de que los trabajadores no estén de acuerdo, pues bueno, se empezará un proceso en el cual pues ya intervienen dependencias que asesorarán y llevarán de la mano el proceso junto con los trabajadores. Asimismo, los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos contenidos en esta declaración, es decir, que esta información es privada, únicamente se les va a dar para que ellos estén conscientes y de que sepan cómo se está llevando a cabo el cálculo del monto de la PTU. Sin embargo, esta información no debe de ser pública, únicamente es para que los trabajadores sepan en qué o cómo se está llevando a cabo todo el proceso de la determinación de la PTU. Y por otra parte, se tiene un año para exigir el pago de la PTU, contando a partir del día siguiente en que se paga a los trabajadores en activo. Posterior a esta fecha, el derecho prescribe. Es decir, que los trabajadores que ya son ex empleados y que no recibieron el pago de esta PTU en la fecha que el resto de los trabajadores en activo lo están recibiendo, contarán hasta con un año para poder exigir este pago. Después de este pago, ya no podrá o ya no tendrá la obligación el patrón de entregar las cantidades que le habían correspondido. Las PTUs no reclamadas se agregarán a la utilidad del año siguiente, es decir, si estas personas que ya no fueron o reclamaron por el pago de su PTU ya no se entregó, entonces estas cantidades o estos montos se sumarán al el pago de la PTU del siguiente año, es decir, se va a acumular y va a incrementar un poco más de lo que tendría que haber entregado el patrón el siguiente ejercicio. ¿Quién debe calcular el reparto de la PTU? Bueno, la Ley Federal del Trabajo marca que la PTU debe ser calculada por una comisión mixta, integrada por un número igual de representantes de los trabajadores y de los patrones. Esta comisión mixta no tiene un número límite de integrantes y tampoco tiene una exclusión de que algún trabajador no pueda formar parte de esta comisión. Entonces, eh, la teoría es que debería de existir esta comisión mixta, que es la que va a determinar la PTU con base a la información de la empresa y debe ser revisada y aprobada. Sin embargo, actualmente la tarea la realiza el encargado de la nómina, que cuenta con la información que la empresa le va a dar para hacer la determinación de los montos. No hay algún tipo de como de sanción al momento de no existir una comisión mixta, es decir, que esté obligada la empresa a tener la comisión mixta para la determinación de la PTU. Sin embargo, sí es importante, ya que la ley lo marca como un requisito para que todo salga claramente y todo sea pues bien estructurado. ¿Quiénes no reparten la PTU? Bueno, las empresas de nueva creación durante el primer año en funcionamiento, es decir, una empresa que se acaba de generar durante su primer año, no está obligado a hacer reparto de utilidades, aunque así haya tenido ganancias. Posteriormente, nos marca la ley que las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Ojo aquí, es importante cubrir estos dos requisitos o estas dos características que nos marca la ley. Una, que sea empresa de nueva creación y dos, que sea una elaboración de un producto nuevo. ¿Cómo vamos a saber qué es un producto nuevo? Bueno,
La Secretaría de Economía es la encargada de determinar si realmente las funciones o características del producto son nuevas para saber si podemos caer en este caso de que los primeros 2 años de funcionamiento no estemos obligados a hacer la determinación de la PTU. Posteriormente tenemos a las empresas en la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración, al igual que los puntos anteriores. Estas industrias extractivas, generalmente la minería, o se refiere a la minería, tiene que ser comprobable que es de nueva creación. Las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro, como pueden ser empresas, asilos o empresas que presten sus actividades a personas que lo requieran. Después nos dice que el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia tampoco están obligadas al reparto de la PTU. Y por último, las empresas cuyo ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta sea menor a 300,000 pesos. Esta resolución fue emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 19 de diciembre de 1996. Entonces, cuando tengamos un impuesto declarado menor a 300,000 pesos, tampoco estamos obligados a hacer un reparto de las utilidades. ¿Qué personas participan en el reparto? Bueno, vamos a contar con trabajadores con contrato indeterminado o de planta. Esto se refiere a que los contratos a los trabajadores con contrato indeterminado son los que eh, van a formar parte ya de nuestra organización sin una limitante, es decir, que no van que no van a tener un periodo de prueba o que no van a tener un periodo de obra, como lo vamos a ver más bien, perdón, un periodo de obra, pero con menos de 60 días, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Y a los de planta se refiere a trabajadores pues, que ya forman parte de la organización y que pues ya podrán tener derecho a su PTU. También necesitamos considerar a trabajadores por obra o tiempo determinado, como les comentaba, es decir, un trabajador que únicamente va a participar de manera temporal, ya sea para cubrir una incapacidad o va a cubrir un proyecto determinado, siempre y cuando tenga más de 60 días dentro de la organización. Trabajadores de confianza. ¿Quiénes son los trabajadores de confianza? Bueno, los trabajadores de confianza son las personas que ya tienen una responsabilidad más grande y por ende pueden tomar decisiones que puedan afectar a la empresa o que puedan afectar en algún punto, ¿no? La toma de decisiones que tengan. Estos trabajadores de confianza tienen una limitante, siempre y cuando no rebasen el 20% del sueldo del trabajador sindicalizado. En caso de que no haya trabajadores sindicalizados, bueno, de los trabajadores de menor rango que de los de confianza, siempre y cuando no rebasen este 20%, entonces sí podrán ser parte del reparto de la PTU. Los trabajadores de establecimientos de una empresa. Esta parte de los trabajadores de los establecimientos de una empresa, como los trabajadores bajo el riesgo de subcontratación, van muy de la mano. ¿A qué se refiere? Que cuando una empresa contrata a alguien o tiene un trabajador por subcontratación y está participando directamente en las labores de la organización, entonces formará parte de la plantilla de la gente que va a recibir esta pues esta distribución o esta parte de la entrega de la PTU, aunque no tengan un contrato directamente con la empresa. Entonces, al referirse a un establecimiento en una empresa, quiere decir que puede estar brindando servicios dentro de la compañía, aunque no tenga un contrato directamente con ella, que es lo mismo a lo que se refiere un régimen de subcontratación. Bien, las personas que no tendrían derecho a recibir PTU son los directores, administradores y gerentes generales de las empresas, los trabajadores o trabajadores del hogar, personas que prestan un servicio a una empresa siempre y cuando no existe una relación laboral. Estas personas se refieren a personas que no tengan una contratación o un subordinamiento directamente, como puede ser un servicio de albañilería, de carpintería, alguien que vaya a montar algún stand,
este tipo de servicios donde no existe como tal una relación de subordinación, sino más bien una prestación de servicio. Y trabajadores y extrabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días. Vamos a ver aquí quién se considera un trabajador activo. A veces en esta parte tenemos confusión de a quién sí vamos a considerar como un trabajador activo y a quién no. Se consideran trabajadores en servicio activo a las madres trabajadoras durante el periodo pre y postnatales. Es decir, este periodo pre y postnatal es de 6 meses antes del parto y después y 6 meses después del parto, así como los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal. ¿Qué quiere decir? Hay que poner mucha atención en esta parte porque no todas las incapacidades se consideran para un trabajador activo, únicamente las de riesgo de trabajo. ¿Cuáles son las de riesgo de trabajo? Bueno, son las incapacidades que resultan de la actividad o del ejercicio que realice el trabajador para la empresa, para el servicio que está contratado, para la función que tiene la empresa. Únicamente cuando este trabajador está generando actividades que sean parte de la organización y le resulten con una lesión o algún tipo de situación que ya no le permita desempeñar ciertas actividades, entonces va a tener una incapacidad de riesgo de trabajo. Entonces, estas personas, las madres trabajadoras que estuvieron o que tuvieron un alumbramiento y las personas víctimas de un riesgo de trabajo, no se les podrá descontar los días de vengados pues por el trabajo, ¿no? Las incapacidades derivadas de estos casos. En el caso de que un ex trabajador haya fallecido, los beneficiarios del mismo podrán cobrar el monto que le corresponda por PTU. Únicamente en esta situación, cuando un trabajador haya fallecido o cuando se le imposibilite hacer el cobro de la PTU por incapacidad de riesgo de trabajo, algún beneficiario o familiar podrá hacer la reclamación de este pago. Vamos a ver qué datos necesitamos para el cálculo. Vamos a ver la lista y ahorita vamos a detallar punto por punto qué es lo que vamos a ocupar. Bueno, necesitamos el importe a repartir de la PTU, que es lo que habíamos mencionado en un principio, el 10% que vamos a dar a los trabajadores, la determinación de trabajadores, es decir, las personas que vamos a considerar para este reparto del 10%, los limitantes de trabajadores de confianza, el monto que estos trabajadores de confianza nos van a arrojar para poder hacer la determinación o el pago de la PTU, acumulados de sueldo. Estos acumulados van a ser acumulados anuales, en donde vamos a ver todos los ingresos que tuvieron los trabajadores, días de vengados de los trabajadores. Esto quiere decir los días que realmente estuvieron en activo los trabajadores, datos de los sueldos de los trabajadores, como los sueldos mensuales, y los datos de la última PTU pagada en años anteriores. Esto va a ser de cada trabajador el monto que recibió de PTU años anteriores. Ojo, únicamente dentro de esta organización no vamos a considerar los datos, los montos que haya recibido el trabajador en otras empresas, únicamente mientras ha estado con nosotros activo. Bueno, como les mencionaba, tenemos que considerar el importe a repartir, que para esto necesitamos dos datos: el importe de la PTU a repartir, es decir, el 10% que nosotros vamos a generar como empresa, más la PTU no pagada en ejercicios anteriores. Esta PTU no pagada en ejercicios anteriores es la que deriva de que los trabajadores no hayan exigido ese pago, o más bien que no hayan reclamado este pago. Esta se acumula, este 10%, y es lo que esta suma vamos a considerar para determinar el importe. Por otra parte, tenemos la determinación de trabajadores, que consiste en realizar una base de datos de trabajadores a las que corresponde PTU con la información que ya vimos hace un momento. ¿Quiénes son los trabajadores de planta, trabajadores eventuales, extrabajadores, trabajadores de confianza, trabajadores de los diversos establecimientos, etcétera? Es decir, toda esta lista donde vamos a saber a quién sí le corresponde y a quién no. En esta lista vamos a tener que considerar o tomar en cuenta identificación del trabajador. ¿Cómo lo identificamos? Ya sea por el ID o por algún tipo de registro interno que tengamos dentro de la empresa, el nombre completo, el tipo de contrato,
Fecha de alta y de baja. La baja en caso de que el trabajador, pues evidentemente ya no esté en nuestra organización, y si no, pues nada más la fecha de alta. Después tenemos la limitante de trabajadores de confianza. Este es el tope que nos va a dar la cantidad que puede recibir un trabajador de confianza. ¿Y cómo se genera? Bueno, se le va a sumar el 20% al sueldo del trabajador sindicalizado más alto, y en caso de que no tengamos trabajadores sindicalizados, bueno, entonces vamos a utilizar el sueldo del trabajador de base más alto. ¿Esto con qué intención? Para poder tener un equilibrio entre los trabajadores de sueldos, o bueno, los empleados de sueldos mucho más elevados que el resto de los trabajadores. En ocasiones, los trabajadores de confianza, que usualmente son de sueldos mucho más grandes, se llevaban pues, la mayor cantidad de PTU, a diferencia de del resto de los trabajadores. Es por eso que la ley puso este límite del 20% para que se fuera un poquito más equitativo. Acumulados de sueldos de los trabajadores, como les mencionaba, vamos a necesitar esta información de todos los ingresos, generalmente de los ingresos timbrados con la clave 001 del SAT, que son sueldos y salarios, como pueden ser sueldos, vacaciones, permisos con goce de sueldos, retroactivos de sueldos. En los casos de los salarios por unidad de obra o cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. Es decir, eh, conceptos diferentes a sueldos, como pueden ser vales de despensa, fondo de ahorro, bonos, se utilizarán como un ingreso variable, y este ingreso variable lo vamos a promediar. Recordando que los trabajadores de confianza están topados al 20% por encima del trabajador sindicalizado de planta que más gane. En algunos sistemas de nóminas no se consideran los ausentismos ni incapacidades, es decir, lo toma como si hubiera trabajado todo el año seguido. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, nosotros tenemos que hacer manualmente este descuento por los montos o las cantidades que no se pagaron al trabajador por estas faltas e incapacidades, que es el importe de sueldo menos el importe de las faltas menos el importe de las incapacidades por enfermedad general. Recordemos que las personas con incapacidad por embarazo o por riesgo de trabajo no se deben considerar. Ellos sí forman parte del acumulado para la determinación de la PTU. Después tenemos los días de vengados de los trabajadores, que se refiere a los días reales trabajados por los empleados durante el año. Es decir, que estos días reales se van a considerar como los días que estuvo en activo el trabajador, menos las inasistencias, ya sea por faltas, permisos sin goce, incapacidad por enfermedad general, etcétera. Recordando que las incapacidades de maternidad y de accidente de trabajo, como lo comentaba hace un momento, sí se deben de considerar como si hubieran estado activamente, y se forma el acumulado de los días laborados. Datos del sueldo del trabajador, al igual que los días, perdón, al igual que los días de vengados de los trabajadores, es necesario que el monte de la participación de las utilidades tenga como límite máximo 3 meses del salario del trabajador, que es lo que vimos hace un momento. Vamos a toparlo por los 3 últimos meses del sueldo del trabajador, y se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Es decir, el monto de la participación en las utilidades tendrá como dos límites. El siguiente límite lo vamos a ver más adelante, pero tiene dos límites, que uno es 3 veces el sueldo del trabajador, o el promedio pues los 3 últimos años que haya obtenido PTU el mismo trabajador. Como les mencionaba, pues tenemos estos dos limitantes para que pues el excedente, o más bien las cantidades que se le entregan a los trabajadores, estén reguladas y no tengan ingresos demasiados altos por este concepto de PTU. Bien, ahora vamos a ver cómo se calcula la PTU. ¿Qué necesitamos para este cálculo? Bueno, es necesario generar una base de datos con la siguiente información: identificación del empleado, que como les comentaba puede ser un ID, un número de trabajador, tal vez, no sé, un puesto,
Algo con lo que nosotros dentro de la empresa podemos identificar a los trabajadores. También necesitamos el nombre completo, nombre, apellido paterno y apellido materno, tipo de contrato con el que cuenta el trabajador, días de vengados, que son los días realmente elaborados. Esta columna deberá sumarse y obtener los días totales, como lo mencioné hace rato. Vamos a ver los días que ha estado activo menos los días de ausencias e incapacidades. Y por último, el importe acumulado de sueldo con los salarios topados para el personal de confianza. De igual forma, tendrá que haber una columna en donde se deberá de sumar el sueldo más el porcentaje del 20% para poder tener la limitante. Bien, ahora para verlo más prácticamente, esta información vamos a tener que el paso 1 para determinar la PTU es, como lo vimos en un principio, tener la PTU del ejercicio, que es el 10%, más la PTU no repartida en el año anterior. Esto lo vamos a acumular o lo vamos a sumar para tener el total de la PTU a repartir. Posteriormente, vamos a dividir la PTU entre dos, es decir, el 50% que tenemos de este total lo vamos a tener evidentemente pues 2/50 para hacer el siguiente cálculo, que es determinar los factores. ¿Cómo se va a determinar el factor? Vamos a tener dos factores. El primero es el 50% de la PTU entre los días devengados por los trabajadores, nos va a dar el factor de PTU por días. Y el segundo factor, que es el 50% de la PTU entre sueldos de todos los trabajadores, nos va a dar el factor de PTU por sueldos. Es muy importante que se haga este procedimiento porque con base a esta información vamos a determinar la PTU neta o la PTU total, más bien, que se le va a entregar a cada trabajador. El paso 4 es determinar la PTU por días y sueldos. Ya teniendo el factor de PTU por días, lo vamos a multiplicar por los días de vengados reales del trabajador para que nos dé la PTU por días. Lo mismo con la PTU de sueldos, vamos a tener el factor de PTU por sueldos por el acumulado de sueldos por trabajadores y nos va a dar la PTU por sueldos. En el paso 5 vamos a determinar la PTU a pagar, que es la PTU por días más la PTU por sueldos. Es decir, ya esta separación del 50% y el 50% de la utilidad a entregar, lo vamos a acumular y vamos a tener la PTU total a pagar. En el paso 6 vamos a determinar el promedio de 3 PTU de años anteriores. Es decir, este es uno de los primeros limitantes que nos dice la ley que tenemos que generar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tener la suma de la PTU durante 3 años, entre 3 años, para tener un promedio. Esto nos va a dar el límite sobre el promedio de 3 años de la PTU. Después tenemos el siguiente factor o el siguiente limitante, que es determinar el importe de los 3 meses de sueldo del trabajador. ¿Esto qué es? El sueldo mensual por 3, que nos va a dar el límite sobre el importe de los 3 meses de sueldo. Posteriormente tenemos que determinar si el trabajador excede alguno de los dos límites anteriores establecidos y en caso de que rebase alguno de estos límites, se deberá optar por el que más convenga al trabajador, ya sea el promedio de 3 años de PTU o los 3 meses de sueldo. Vamos a considerar el monto mayor o el que más le beneficia al trabajador para que este sea el límite o este sea el tope que va a considerarse para la entrega de la PTU a los trabajadores. Bien, vamos ahora a ver cómo se hace el cálculo del ISR para este concepto. La ley del ISR nos hace la recomendación de que podemos exentar para este concepto hasta 15 veces el valor de la UMA. ¿Esto dónde lo podemos ver? En el artículo 93, en la fracción decimocuarta, en el cual nos dice que para el concepto de la participación de los trabajadores en las utilidades, podrá estar exento hasta el equivalente a 15 veces el salario mínimo general del área. Actualmente no está modificado o no se ha pues, actualizado, valga la redundancia, este término de salario mínimo general, sin embargo, se refiere a la UMA, al valor de la UMA. Vamos entonces a tomar en cuenta
que para el ejercicio 2024 la UMA tiene un valor de 108.57 pesos. Este lo vamos a multiplicar por 15 y el resultado son 1.628.55, que estará libre de pago de impuestos. Este monto es el que vamos a tener como referencia para saber si nuestra cantidad o nuestro monto que vamos a pagar al trabajador se le deberá de determinar impuestos o quedará libre y se pagará neto. Bien, ahora tenemos dos procedimientos que nos dice la ley. El primero es el que podemos generar con base al artículo 96 y la tabla mensual de ISR, el cual para llevarlo a cabo necesitamos saber el importe de PTU grabada, cuánto de este monto que vamos a pasar rebasa el exento que vimos hace un momento. Este monto que rebasó lo vamos a llamar como PTU grabada y este monto lo vamos a adicionar a los ingresos ordinarios en el mes del trabajador. A esta parte, a esta suma de la PTU grabada más los ingresos ordinarios del mes, lo vamos a llamar como ingresos totales. Después se deberá obtener el ISR total por los ingresos totales, es decir, esta cantidad grabada o estos ingresos totales los vamos a meter a la tabla de mensual de ISR y vamos a determinar el ISR. Se obtiene el ISR por los ingresos del mes del trabajador sin la PTU. Paralelamente vamos a hacer el cálculo del ISR que le correspondería al trabajador en el mes sin considerar la PTU. Entonces ya vamos a tener el ISR de los ingresos totales y el ISR de los ingresos ordinarios del trabajador. Posteriormente, ya teniendo estos dos montos, se hace una diferencia entre el ISR de los ingresos totales menos el ISR de los ingresos del mes del trabajador. Esto nos va a dar como resultado el ISR de la PTU. Este es un camino que podemos utilizar, que es válido ante la ley y que se puede generar para la determinación pues, del ISR de la PTU. Posteriormente tenemos la recomendación del cálculo del ISR por reglamento. Este varía un poco, va de la mano con el que acabamos de ver, pero aquí vamos a generar una tasa, que esto es lo que nos va a generar un poco de diferencia en los montos a considerar al momento de hacer la determinación del ISR. ¿Cómo se genera? Bueno, pues tenemos el monto grabado de la PTU, se va a dividir entre 365 por los días del año y se va a multiplicar por 30.4, que es el aproximado al número de días que pudiera tener el mes si todos tuvieran la misma cantidad de días. A esto le llamaremos PTU mensual. Después se adiciona el monto del importe de la PTU mensual al ingreso que percibe el trabajador de forma regular, al igual que en el proceso anterior. Entonces, este monto que determinamos de la división entre 365 por 30.4, que es la PTU mensual, lo vamos a sumar a los ingresos ordinarios como en el procedimiento anterior. A esto le llamaremos ingresos totales. Se obtiene el ISR como lo marca el artículo 96 de la ley del ISR y vamos a obtener el ISR de los ingresos totales. ¿Cuál es el procedimiento de la ley del artículo 96? Es el que la base grabada la vamos a meter a las tablas mensuales y después de pues todas estas fórmulas para sacar el límite inferior, las cuotas, el excedente, nos va a dar pues el monto de ISR. Después se obtiene el ISR por ingresos ordinarios. Se calcula la diferencia entre el ISR de los ingresos totales menos el ISR de los ingresos ordinarios. Es decir, después de haber determinado este ISR que está conformado con la parte mensual de la PTU más los ingresos mensuales, vamos a tener que determinar únicamente el ISR de los ingresos ordinarios, sin considerar la PTU. Vamos a sacar la diferencia, igual que en el proceso anterior, y nos va a dar una tasa. Esta tasa resulta de dividir la diferencia entre el impuesto, como ya les había comentado, el impuesto que resulta de los ingresos ordinarios más la PTU, menos los ingresos ordinarios. Esta PTU, esta tasa, perdón, se multiplica por 100, o más bien esta diferencia se multiplica por 100 y se expresa en porcentajes. Esto nos va a dar la tasa que vamos a aplicar
a la PTU grabada, la cual nos va a dar el ISR que vamos a aplicar dentro del cálculo, ¿no? Entonces, tenemos estos dos procedimientos, que es el que nos marca el reglamento de la ley del ISR y el procedimiento que nos marca el artículo 96 de la ley del ISR. Ambos los podemos utilizar y no vamos a tener ningún problema en caso de alguna revisión o en caso de alguna duda por parte de ya sea del trabajador o de alguna institución, son 100% válidos. Bien, ahora les voy a mostrar un ejercicio en Excel para que se vea pues, de forma más práctica cómo se ve reflejado esta información. Solo denme un segundo. Excelente. Bueno, entonces continuamos con esta parte del ejercicio en donde esta calculadora nosotros la utilizamos en Runa, que es como determinamos la información que vamos a utilizar o los montos que vamos a utilizar para hacer la determinación de las cantidades a entregar a los trabajadores. Entonces, en esta parte vamos a tener la información general de cada uno de los trabajadores. Como podrán ver, tenemos el ID, que era lo que les comentaba, cómo lo vamos a identificar, el nombre del trabajador, la fecha de ingreso, su fecha de baja, el tipo de contrato, bueno, fecha de baja en caso de que este trabajador ya no se encuentre laborando con nosotros, sin embargo, forme parte de la lista o de la base de datos de las personas que tendrán que recibir el pago de la PTU. Tipo de contrato, si es un contrato por tiempo indeterminado, determinado, por obra, toda la información que vimos en un principio. El tipo de trabajador, es decir, si es un trabajador sindicalizado, si es un trabajador de confianza. Adicional, vamos a tener la información del acumulado de sueldos de los trabajadores. Este acumulado contiene la información desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del ejercicio anterior, en este caso, pues del año 2023. Las faltas que pudo haber tenido esta persona y las incapacidades en caso de haberlas tenido. Posteriormente, esta información la vamos a utilizar para determinar los días devengados, es decir, del periodo que son los días que va a trabajar, que estuvo activo el trabajador. Si este trabajador ingresó en el año 2022 y sigue vigente, pues bueno, va a tener los 365 días del año a considerar. Y si este trabajador ingresó a mediados del año, no sé, en julio del 2023, entonces no se les van a considerar los 365 días, se les van a considerar los días que haya estado activo durante el año. En este caso, por ejemplo, podemos ver esta persona que ingresó el 9 de septiembre del 2023, no es una baja, sigue activo, sin embargo, pues bueno, no estuvo presente los 365 días del año, únicamente se le considera a partir del 9 de septiembre del 2023 a el 31 de diciembre, que nos dan 114 días. Posteriormente vamos a considerar las inasistencias y nos va a dar los días de vengados. Estas inasistencias son el total de las faltas o incapacidades que haya tenido el trabajador. Entonces, para tener los días de vengados, vamos a considerar los días del periodo menos las inasistencias. Nos va a dar el resultado, los días a considerar para el cálculo de la PTU. Posteriormente tenemos el sueldo de los trabajadores. Este es el sueldo mensual, el último sueldo registrado, y la PTU de los 3 años anteriores, en caso del que el trabajador haya recibido PTU por parte de nuestra empresa. Si no tuvo, pues bueno, no se consideran o nada más los años que tuvo PTU. Por último, vamos a hacer la determinación de quién participa dentro de este cálculo de la PTU. En este caso, pues bueno, la mayoría sí forma parte. Hay personas que por los días de vengados no alcanzan a formar parte de esta base de datos o de esta entrega de PTU. Y otros que por tener menos de 60 días activos, pues bueno, no se pueden considerar. En este caso, por los días de vengados, vamos a considerar que este trabajador sí estuvo más de 60 días dentro de la organización, sin embargo, por las, pues bueno, inasistencias, ya sean incapacidades o faltas, ya le reduce los días a considerar y en lugar de 62 son 58. Entonces, en este ejemplo, este trabajador ya no formaría parte de las personas a entregar utilidades. Por otra parte, tenemos otro trabajador que por sus días dentro de la organización tampoco forma parte
de la lista, ¿no? O de la planilla a considerar para la entrega de este reparto de utilidades. Posteriormente tenemos el cálculo de la PTU. ¿Cómo se va a formar? Pues bueno, como les decía, tenemos el porcentaje, el 10% de las utilidades que se van o bueno, el 10% de las ganancias que tuvo la empresa, se le va a sumar en caso de que hubiéramos tenido PTU no cobrada en el ejercicio anterior, se le va a agregar y nos va a dar una suma que es la que vamos a repartir. En este caso, pues bueno, consideramos 500,000 pesos como el 10% de utilidad a repartir, más 30,000 pesos que no se exigió o no se solicitó, tenemos los 530,000 pesos. Estos se van a dividir entre dos para tener el 50%, uno para considerar los días y otro para considerar el sueldo. Posteriormente, pues tenemos el límite del sueldo del trabajador más alto. En este caso, sí contamos con sueldos con trabajadores sindicalizados, el cual ya lo identificamos en la plantilla. En este caso, es este trabajador sindicalizado que tiene un sueldo de 181,500 pesos. Tenemos otros sindicalizados, pero no tienen un sueldo tan alto. Uno tiene 21,000, otro 97,000, otro 91,000 y así. Entonces, identificamos ya al trabajador sindicalizado con el sueldo más alto y este es el monto que vamos a considerar para los límites. En caso de que no tuviéramos trabajadores sindicalizados y únicamente tuviéramos puros trabajadores de confianza, igualmente vamos a tener que identificar quién es el trabajador que tiene el sueldo más alto y vamos a utilizarlo como referencia. En este caso hubiera sido este de 233,000 pesos, sin embargo, pues sí contamos con un trabajador sindicalizado, que es el primero que debemos que es el que vamos a utilizar. Denme un segundo. Perdón, me decían que no se veía la información. Aquí me parece que ya la pueden ver. Ok, gracias. Entonces, ya, como les comentaba, aquí tenemos una lista de los trabajadores con el nombre, la fecha de ingreso, la fecha de baja, el tipo de contrato, tipo de trabajador, los sueldos, las faltas y las incapacidades, los días del periodo y los días de vengado. Al final tenemos esta parte de el sueldo mensual, la PTU que se le ha entregado al trabajador en años anteriores y si es que el trabajador participa o no. Como les comentaba, la mayoría de los trabajadores en este ejemplo sí forman parte del reparto de utilidades. Aquí tenemos dos que no van a formar parte. Uno por las inasistencias. Él está vigente 60 días y tiene 4 inasistencias, lo cual le disminuye los días a considerar a 58. Entonces, por este tema ya no forma parte de la plantilla. Y tenemos otro ejemplo que ingresó, pues bueno, en el mes de diciembre, considerando únicamente 20 días activo dentro de la organización, por lo cual tampoco forma parte de los días a considerar, o bueno, más bien de la plantilla a considerar. Les comentaba que tenemos la determinación del 10% de la utilidad, en este caso son 500,000 pesos y 30,000 pesos que no se cobraron o no se pagaron del ejercicio anterior. Entonces, estos los vamos a sumar y nos va a dar 530,000 pesos, que son los que vamos a repartir. Este monto se divide entre dos para tener el 50% y, pues bueno, como total, tener los 530,000. Vamos a considerar el límite del sueldo del trabajador más alto, que era lo que les venía diciendo. Este trabajador ya lo identificamos aquí, es el sindicalizado, con 181,000 pesos, 181,500 pesos. Tenemos primero que considerar a los sindicalizados, que es como lo marca la ley. Si no tenemos trabajadores sindicalizados, entonces vamos a utilizar el de confianza. En este caso hubiera sido esta persona de 233,333 pesos. Posteriormente, ya teniendo este tope, se le adicionan el 20%. En este caso, como es el sindicalizado, se le adiciona a los 181,500 el 20%, lo que nos va a dar un tope de 217,800 pesos. Ahora, ya teniendo la información de los trabajadores y de los sueldos, pues bueno, vamos a realizar el ajuste de los días para considerar los sueldos y los días de vengados.
Para el tema del tope para PTU de días de vengados, vamos a considerar el tope más alto por el sueldo. Esto nos va a dar si está rebasando o está dentro del límite del trabajador más alto. En este caso, pues bueno, este trabajador tuvo un sueldo de 181,500 pesos anuales. Se encuentra dentro del límite, que son los 217,800 pesos, y no hay tema. Sin embargo, tenemos el ejemplo de este otro trabajador que tuvo un ingreso de 233,333 pesos anuales. Él sí rebasa ya el tope de los 217,800 pesos. A él se le va a considerar únicamente esta cantidad para hacer el cálculo de la PTU a distribuir. Posteriormente, vamos a considerar el factor de días laborados, que aquí ya lo tenemos, este factor. ¿Cómo se consideró? Pues bueno, vamos a considerar el 50% de la PTU por el total de días laborados de vengados, que es como lo vimos hace rato. Esto nos va a dar este factor de 62,53 y este es el que vamos a utilizar para determinar el reparto de utilidades por días de vengados. En el caso de este trabajador, pues bueno, son los 365 días por el factor y nos va a dar el monto que le corresponde a esta persona. Lo mismo vamos a hacer con el sueldo. Vamos a utilizar el sueldo a considerar dentro del límite que marca el trabajador con el sueldo más alto. Lo vamos a multiplicar por el factor de sueldos, que igual este factor se consideró dividiendo el 50% de la PTU a repartir por el acumulado de los sueldos considerados para la determinación de la utilidad. Teniendo ya estas pues sí, estos dos montos que vamos a utilizar para integrar el total de la PTU, los vamos a sumar y es el monto que vamos a repartir. En este caso son 52,612,56. Aquí es donde entra el tope del límite de sueldo y el tope del límite de la PTU de años anteriores. ¿Cuál vamos a considerar? Vamos a considerar el que le beneficie más al trabajador. Tenemos por una parte que el límite del sueldo de 3 meses a este trabajador son de 45,000 pesos y el promedio de las PTUs entregadas en 3 años al trabajador es de 2,500. Entonces, en este caso, ¿cuál le beneficia más al trabajador? Pues bueno, le benefician los 45,000 pesos. Ese es el monte que vamos a utilizar para entregarle como PTU al trabajador. A pesar de que a este trabajador le correspondieran 52,612,56, la ley nos marca que tenemos que respetar los topes o los límites marcados por estas dos características o por estos dos factores y no vamos a hacer caso completamente a la PTU que nos dice el cálculo a entregar. Nos vamos a delimitar únicamente a los topes que nos marcan, es decir, 45,000 pesos en caso de este trabajador. Y por último, vamos a determinar el ISR que le corresponde. Ya teniendo la PTU a repartir, vamos a determinar el monto exento. En este caso, pues son 15 veces el valor de la UMA y nos va a dar una parte grabada, una PTU grabada. Esta PTU es la que vamos a determinar con el cálculo del ISR que vimos hace un momento, cualquiera de los dos que querramos utilizar. En este caso, vamos a empezar con el del artículo 96, que es el que nos marca, que vamos a acumular el importe de la PTU grabada más los ingresos totales del trabajador en el mes. A esta PTU grabada, estos ingresos totales del mes, como podemos ver aquí, cuenta con su sueldo mensual, tiene un bono de productividad, vales de despensa y premios de asistencia, nos va a dar un ingreso total de 19,000. Vamos a disminuir la parte exenta, que son 500 pesos por el concepto de vales de despensa, y nos va a dar un grabado de 18,500. Estos 18,500 le vamos a determinar, estos 18,500 le vamos a sumar la parte grabada de la PTU para tener una base grabada total de 61,871,45. Teniendo esta base grabada, vamos a determinar el ISR, como lo marca el artículo 96, que es el ingreso total grabado
lo vamos a meter a las tablas de ISR, determinando el límite inferior, el excedente, el porcentaje sobre excedente, el ISR, y nos va a dar la cuota, perdón, y nos va a dar el ISR de la tarifa aplicado a estas tablas, ¿no? Que son las tablas mensuales, que siguen vigentes, que son las mismas del año pasado y que siguen vigentes este año. Nos va a dar un ISR de 13,028.42. Posteriormente, vamos a determinar los ingresos sin considerar la parte grabada de la PTU, es decir, los 18,500 pesos que tuvo el trabajador, esta parte, por ingresos ordinarios. Estos 18,000 pesos, igual que el proceso anterior, lo vamos a meter a la tabla mensual de ISR y nos va a dar un ISR de 2,283.60. Para finalizar, vamos a hacer la diferencia entre el ISR que se consideró con los ingresos ordinarios más la parte grabada de la PTU, menos el ISR que se determinó con los ingresos ordinarios. Esto nos va a dar el ISR de la PTU, que en este caso son 10,744.82. Y este es el proceso que se debe de llevar a cabo si es que quieren ustedes utilizar el método del artículo 96. Posteriormente tenemos el procedimiento que nos marca el reglamento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo habíamos visto en un principio en la parte teórica. Vamos a considerar la parte grabada de la PTU, dividirla entre 365 y lo vamos a multiplicar por 30.4. Esta, denme un segundo. Ya lo tenemos por acá, me parece. Como les comentaba, aquí está la parte del reglamento, en donde vamos a determinar la PTU grabada, se va a dividir entre 365 y se va a multiplicar por 30.4. A esta parte le vamos a llamar la PTU mensual. En este caso tenemos la PTU grabada, se va a determinar la parte diaria y se va a multiplicar por 30.4. En este caso nos da 3,612.31. Posteriormente vamos a adicionar este monto a los ingresos ordinarios del trabajador. Este trabajador tuvo un ingreso de 18,000 pesos, que es como lo vimos hace rato, y se le va a adicionar la parte grabada de la PTU mensual, que son 3,612.13. Se le va a determinar el ISR con las tablas mensuales del artículo 96 y nos va a dar un ISR de 2,307.59. Posteriormente, al ISR que se obtiene de los ingresos ordinarios, se le calcula la diferencia entre el ISR de los ingresos totales menos los ingresos ordinarios, ¿no? Es decir, lo que nosotros calculamos de la base grabada de PTU más los ingresos ordinarios, la determinación de ISR se le va a restar únicamente el ISR de los ingresos ordinarios y nos va a dar un monto, que este monto lo vamos a multiplicar por 100 y se va a expresar en porcentaje, nos va a dar una tasa. En el caso de este trabajador, vamos a tener una tasa del 20.90%. Para terminar, este porcentaje se le va a adicionar o se va a multiplicar a la PTU grabada y nos va a dar el ISR que le corresponde a la PTU. Entonces, estos son los dos métodos que podemos utilizar para hacer la determinación del ISR, ya sea el del artículo 96 o el del reglamento del ISR, el cual la diferencia es la tasa que vamos a utilizar. En el reglamento vamos a utilizar una tasa que se va a aplicar directamente a la base grabada y en el artículo 96 vamos a utilizar una diferencia por determinaciones de ISR entre ordinarios y ordinarios más PTU. Para finalizar, pues bueno, tenemos cómo se va a ver ya directamente nuestra PTU en una nómina, que es el total bruto, por llamarlo de alguna forma, de PTU a repartir, menos el ISR, ya sea del reglamento o el ISR del artículo 96. En caso de que el trabajador cuente con una pensión alimenticia, pues bueno, se aplicará el porcentaje correspondiente y nos va a dar la PTU neta a entregar al trabajador.